Buenos días, entonces siendo las 11:03, como lo habíamos comprometido, entonces damos inicio a nuestro ciclo de charlas webinar de Imersa Energía. En esta ocasión nosotros hemos preparado con el equipo de Imersa Energía una conversación, una charla especial sobre un tema muy contingente que en el fondo ha sucedido en las últimas semanas y que tiene que ver con el fondo en cómo en el fondo el tema de la sequía puede o está afectando o va a afectar al mercado eléctrico nacional. Y para eso entonces tenemos al gerente general de Imersa Energía, el señor Carlos Ducase, y al gerente de mercado eléctrico, el señor Sebastián Berse. Entonces, dándole la bienvenida a ellos y agradeciendo a todos los clientes de Imersa Energía que están participando en esta charla, en este webinar. Les doy la bienvenida y les doy el pase a nuestros expositores. Ok, muy bien. ¿Se escucha todo bien? Muy buenos días. Voy a hacerle una presentación, ¿cierto?, que tiene que ver con el tema que estamos conversando y plantearle algunas inquietudes que surgen, digamos, del mercado eléctrico principalmente. Primero que todo, agradecer a todos nuestros clientes que nos acompañan en esta iniciativa, que la queremos ir promoviendo cada vez más distintos temas que son contingentes, digamos, en la relación que llevamos entre ustedes y nosotros, por supuesto. Mira, la presentación que yo quiero hoy día mostrarles o conversar tiene que ver con principalmente el impacto de la sequía en el mercado eléctrico, pero la verdad es que el título abarca un poco más porque no solamente ha sido la sequía lo que nos ha generado alguna dificultad estos meses o este último tiempo en el mercado eléctrico, sino que se han sumado otras materias más que también las vamos a revisar. Lo primero es mostrar algo que ha aparecido en la prensa, ¿cierto? Los problemas que han ocurrido en el último tiempo, ya lo hemos visto todos nosotros, lo que la producción hidroeléctrica ha caído a valores históricos. Esta producción eléctrica tiene un impacto muy relevante en lo que es la materia energética nuestra, ya que ocupa el 26% de la generación se logra a través de generación hidroeléctrica hoy día, ¿ya? Es el impacto, o sea, impactado sobre la capacidad de generación existente. Y de una extrema sequía, ¿cierto?, que es de la más alta que ha ido mejorando en los últimos días, pero eso no soluciona todo el problema que tenemos histórico, digamos, ¿cierto?, sobre la hidrología. El otro tema tiene que ver con la descarbonización, que no sé si es un problema o no, pero si uno lo mira en términos eléctricos, efectivamente se reduce el parque o la matriz energética del país. La matriz energética ocupa, o de la matriz energética ocupa el carbón un 36% de capacidad instalada. Es decir, cuando uno está moviendo o cambiando, ¿cierto?, lo que son las centrales a carbón, está de alguna manera afectando esa capacidad de respaldo que es un 36%. Entonces, tenemos mil motivos y yo también estoy de acuerdo, ciertos temas ambientales, pero eso mirado en términos eléctricos tiene un 36% de impacto en la matriz. Y el otro tema que también se ha visto bastante en la prensa es el gas natural, ¿cierto?, que ha tenido algunas dificultades porque, bueno, la pandemia hizo prever bastante mal los requerimientos de gas, ¿cierto?, para el país, porque las demandas del año pasado, 2020, bajaron de forma significativa y, por tanto, las nominaciones que se hicieron de gas para este año fueron menores, digamos, ¿cierto? Entonces, eso generó también una escasez de gas natural en su momento, que están siendo reparados hoy día, pero afectó también un porcentaje importante de la capacidad de generación, que es de un 15% aproximadamente lo que es generación con gas natural, ¿ya? Entonces uno hace la suma resta de todo esto, efectivamente es importante que ha tenido efecto no despreciable en el último tiempo en la generación. Dicho eso, hoy día, ¿cierto?, nuestro objetivo principal con ustedes, ¿cierto?, es poder presentarle, cuantificar cómo se dimensiona, ¿cierto?, este efecto en el mercado y cuáles son las consecuencias que tiene y cómo se está enfrentando esta problemática. Entonces, aquí hay varios desafíos.
Uno de ellos es cómo administra el coordinador los recursos eléctricos, los recursos, ¿cierto?, para enfrentar estos escenarios. Lo otro, tenemos una matriz energética bastante frágil, ya lo acabamos de ver, ¿cierto?, que se distribuye en distintos tipos de tecnología, pero igual afecta en distintas materias. Ya vemos que el calentamiento global, ¿cierto?, genera menos hidrología, aunque hoy día se ve una cosa media extraña, más extrema, pero en Chile por lo menos ha sido así, y eso también nos afecta en la proyección. Algunos cambios previstos y su efecto, eso es lo que vamos a ver, y soluciones a dificultades, a algunas dificultades que se pueden presentar. Son números, pero es bueno tenerlos. Hoy día el detalle de la matriz, ¿cierto? Si uno mira la energía solar disponible hoy día, capacidad instalada, tiene 4,2 gigawatts, que está presente en un 27% del tiempo dentro del año, ¿ya? Es decir, no siempre uno puede contar con energía solar, por razones obvias, ¿cierto? Pero ocupa hoy día un 27% de la matriz energética, ¿cierto?, eficiencia que tiene en la producción de energía. El eólico también es variable, todos lo sabemos, y ese tiene un 35% de participación en un año de producción, y su capacidad instalada es 2,6 gigawatts. ¿Ya? Así también lo hace la hidrología, las centrales de pasada, que son 60% aproximadamente el tiempo que está presente, 3,6 también son las plantas, los embalses, que son 65% del tiempo que está operando, y así el gas natural es un 100%, se supone que siempre debemos tener gas natural disponible, por lo tanto siempre están disponibles el 100% del tiempo, igual lo hace el carbón, que tiene 3,8, y las diésel, que son 4,4 gigawatts instalados, que también siempre están disponibles. Va a depender más bien del despacho que haga el coordinador. Todo esto son las herramientas, diríamos así, de generación que el coordinador cuenta para poder cubrir la demanda hora a hora. Toda esta demanda que hace el coordinador mira la demanda del sistema y tiene que hacer operar o despachar cada una de estas centrales para cubrir exactamente la demanda, porque tiene que haber un calce perfecto entre lo que es la demanda y la oferta, ¿ya? Y esto lo hace hora por hora el coordinador en base a costo, en base a seguridad y en base a la capacidad de transporte también que existe disponible en el sistema eléctrico nacional, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, la capacidad o la instalación, ¿cierto?, de distintos tipos de plantas hoy día son 28,4 gigawatts. Nosotros la demanda máxima del sistema, lo que consumimos todos nosotros, los clientes del sistema, son 11,9. Es decir, uno podría decir tenemos una capacidad bastante alta de respaldo, entre 11,9 y 28 hay bastante, digamos. Pero ocurren cosas y no todas están disponibles. Así como lo acabamos de ver, ¿cierto? El 27% está disponible, otro 35, 60, qué sé yo. Y bueno, si uno hace, sobre todo considerando que esto, de acuerdo a todas las proyecciones que se hacen, ¿cierto? Viene el mundo eléctrico, ¿cierto? Casi todos los equipos, casas, habitaciones, todo va a ser, ocupar un buen porcentaje de energía eléctrica. Se estima que va a distribuir estas demandas de 73 gigawatts-hora, ¿cierto? Estamos hablando a nivel mundial, pero Chile debería aplicarse de un 50% más al año 50. Es decir, esto se va a duplicar y por lo tanto todo esto que está acá debiera duplicarse de forma importante también. El cuadro que está abajo lo que muestra es la misma capacidad de cada una, ¿cierto? Y el porcentaje que ocupa de esa matriz y la energía que genera en cada, aquí está tomado el año 2020 completo, los 73 gigawatt horas, ¿cierto?, que se consumieron en el año, y cuál es la participación de cada uno en este escenario. O sea, aquí nos damos cuenta que la hidrología, que es el tema que hoy día nos une, ¿cierto?, ocupa un 26,6% de la generación que hoy día se ocupa, ¿cierto?, en esa tecnología.
Y por tanto, si esto se trastoca, obviamente que está afectando bastante lo que es la generación disponible. De igual forma, el gas natural es un 15%, lo que cubrió el año pasado, ¿cierto? Lo que es generación con gas natural, y el carbono un 36%, que no es nada despreciable. Todo esto, y en estas tres materias que hemos visto, el 78% está con esta variabilidad, por decirlo así, ¿cierto? Porque sufren cosas, la hidrología, ¿cierto? Dependiendo de las lluvias, el gas natural vimos, ¿cierto? Que hay que hacer nominaciones que permitan tener seguridad de contar con el gas para el año siguiente. Las nominaciones se hacen un año antes que realmente lleguen los buques, los barcos a destino, a Chile. Y el carbón igual, pero el carbón nunca ha tenido grandes dificultades, excepto la dificultad ambiental que ya la conocemos. Acá las dependencias del sistema son estas, simplemente el 78% depende de lo que pasen con estas tres insumos, ¿cierto? Que es la hidrología, el carbón y el gas natural. El resto, ¿qué es lo que está pasando con el resto del crecimiento que vemos hoy día en la matriz energética? Todo va apuntando a centrales que son variables. El gas, perdón, el solar, el eólico. Esas son hoy día los grandes proyectos están focalizados, centralizados en crecer en esa materia, ¿ya? Y por tanto, obviamente que hay que trabajar en lo que es la matriz energética más robusta en el corto plazo, cosa de poder soportar en el tiempo todos los aumentos de consumo que van a venir. Eso es lo que tenía preparado como introducción. Sebastián Bernstein va a continuar, ¿cierto?, con un poquito más de detalles sobre lo que son los racionamientos, que hoy día el decreto de racionamiento y los efectos que podría tener en algunas otras materias. Sebastián. ¿Sí? ¿Sebastián? ¿Está ahí o no? Un segundo que está haciendo una prueba de audio. Se escuchó bien, ¿cierto? ¿No? Me perdí ahí. Sí, Carlos, escuchó muy bien. Yo no me escucho. Ahora sí, Sebastián. No, Sí, está me salió que me había proyectando aún, eso desconectado. sí. Sí, dice esperando. Todavía está esperando. Pero ahí va. Ya llegó. Ahí llegó, bien, gracias. ¿Llegó? Sí, se escucha A mí bien. todavía no me llega. No, algo no está funcionando todavía. Ya parece. Ya. Ahí sí. Bien. Ya. Bueno, Carlos ya les adelantó algo. La verdad es que aquí, más que hablar de la sequía, lo que ha pasado sobre todo en el último mes, nosotros lo estamos empezando a llamar la tormenta perfecta. Y esta es una tormenta, digamos, que se parte gestando como todas las tormentas un poco antes, digamos, en la historia. Y para ser más preciso, esta tormenta nosotros vemos que parte con la historia del gas natural. Y para entender el gas natural hay que entender que en agosto de cada año todos los generadores que generan con gas natural tienen que definir las cantidades de despacho y el despacho de barcos que van a recibir para el año siguiente. Y esto se hace en agosto. Así que en agosto deciden cuando llegan los barcos empiezan a llegar en las fechas que se definieron. Y es muy importante, ¿cierto?, que cuando llegue el barco, los estanques de los terminales de gas natural estén vacíos, o por lo menos tengan espacio para recibir el barco. Y para hacerlo, normalmente tienen dos opciones los generadores, que es o venden ese gas en el mercado local, o sea, se lo venden a los distribuidores de gas, digamos, o se declaran con gas inflexible, que se llama en el sistema, que en el fondo
las centrales de gas natural dejan de fijar el costo marginal y pasan a ser tomadoras de precio como lo es cualquier central de energía renovable. Y con eso queman su gas, digamos, y logran vaciar el estanque para el siguiente barco que llega. Este es un proceso que es bien complejo porque en la práctica, en el fondo, cada uno de las centrales de gas natural tiene que asumir el riesgo de ver qué es lo que pasa, digamos, con los consumos y los requerimientos que va a tener la central al año siguiente. En el año 2020, que fue cuando nos agarró la pandemia, pasó lo siguiente con el gas natural. En el fondo, había proyectado una determinada cantidad de consumo, el consumo todos sabemos que se redujo mucho el año pasado, y a eso hay que sumarle que también se redujo el consumo de gas natural, así que la opción de vender, digamos, este gas en el mercado local se volvió más chica, y eso hizo que hubiera una gran cantidad de gas inflexible. De hecho, si nosotros hacemos, digamos, un zoom a los meses de otoño, que es cuando más se usan las centrales de gas natural, y comparamos lo que se generó en 2019 con el 2020, vemos que hubo una alza importante en la producción de gas natural, y esto tuvo impactos para todos los otros generadores de energía renovable del sistema. Y el impacto que se produjo fue que, en el fondo, al haber tanta energía barata dando vueltas en el sistema, los costos marginales fueron mucho más baratos el año pasado, y los generadores de energía renovable empezaron a decir, oye, ¿por qué yo tengo que ir en el riesgo con la gente del gas natural, digamos? Y así la CNE decidió empezar a regular cuánto gas inflexible se puede introducir al sistema, y esto es una norma que se empezó a negociar o se empezó a definir en agosto del año pasado, ¿no? Y a eso hay que sumarle que todo este gas inflexible que inyectaron al sistema los generadores de gas natural, de todas maneras ahí perdieron plata, digamos, porque vendieron el gas a un precio más barato del que les costó. Todo eso hizo que para este año los gaseros pidieran mucho menos gas. Y aquí podemos ver, digamos, la producción del 2021 de gas natural contra la del 2020, se ve una baja importante, digamos, en los meses de otoño. Y esa falta de gas natural, digamos, empezó a impactar en el sistema porque al no haber gas natural empezaron a andar las centrales diésel y, bueno, los precios subieron, pero como vamos a ver, no fue el único efecto, ¿no? Para entender qué pasa con el agua, es importante entender el concepto del porcentaje de excedencia. Siempre se habla del porcentaje de excedencia, habla de proyecciones de caudales y proyecciones de hielo. Y el porcentaje de excedencia es la probabilidad de que la proyección de caudales de agua que se están proyectando sea superado por los caudales históricos. Es decir, mientras más grande es el porcentaje de excedencia, o más alto es el porcentaje de excelencia, quiere decir que menos agua hay disponible, porque la probabilidad de que toda la historia sea más grande que los números que se están viendo, digamos, es más alta. Y mientras más bajo es el porcentaje de excedencia, obviamente la cantidad de agua que se espera tener va a ser más alta, ¿no? Es importante entenderlo porque se mide al revés. O sea, mientras más grande es menos agua y mientras más chico es más agua. Si nosotros vemos la cantidad de agua, digamos, o sea, la cantidad de producción de energía de las centrales hidroeléctricas durante los últimos 3 años, la línea azul es el 2019, la naranja es el 2000, no sé si se ve ahí lo que estoy apuntando, pero la naranja es el 2020 y la gris es el 2021, y lo que podemos ver es que el 2021 venía muy parecido al 2020 hasta julio. Y en julio se nos cayó toda la producción hidroeléctrica porque en julio pasó algo medio inédito, que es que no llovió, ¿no? Y eso se puede ver en el gráfico del lado con la energía embalsada. Aquí está comparado el 2020 con 2021, y si se fijan, normalmente en julio empieza a subir el nivel de los embalses y aquí empezó a quedar estático. Y el nivel de los embalses que es estático significa que pararon de sacarle agua, ¿no? Y aquí es importante entender la estrategia que usa el coordinador siempre, que es que el coordinador siempre espera que en el invierno vaya a llover una cantidad de agua, y esa cantidad de agua los embalses tienen que ser capaces de recibirla, por lo tanto tiene que llegar a mayo con los embalses más o menos vacíos, porque si no, cuando llueva los embalses se van a llenar y van a empezar a verter agua y esa agua se pierde. Entonces,
hay un hito que es muy importante, que es lo que se llama la ruta de nieve. ¿Ya? La ruta de nieve se empiezan a hacer en julio y luego se van repitiendo todos los meses para ir viendo cuánta nieve queda en las montañas, digamos, y por lo tanto cuánta agua se espera que reciban los embalses además de la lluvia. Esto es muy importante, digamos, para programar la operación de los embalses en primavera y sobre todo en verano. ¿Ya? Y el CEN hace tiempo que ya se viene preparando con un porcentaje de excedencia entre el 80 y el 90%. O sea, dice, los años van a ser más o menos secos. Pero la ruta de nieve que salió a finales de julio de este año traía una sorpresa que yo creo que fue inesperada para todos. Y lo que decía el reporte es que no había nada de nieve. O sea, la probabilidad de excedencia fue del 99%, pero eso fue porque no le podían poner 100, ¿ya? Y eso generó nuestra tormenta. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? Que a la primera semana de agosto no había nada de agua para los embalses, porque con la ruta de nieve quedó claro que el agua que había era la que nos tenía que durar para todo el verano. La generación hidroeléctrica pasada ya no estaba funcionando, porque obviamente no habiendo lluvia, no hay agua en los ríos y las hidroeléctricas no funcionan. No había mucho gas natural, porque todavía estaban peleando con esta regulación del gas inflexible y eso también generó que no se pidiera ningún barco adicional. Y a falta de eso, el CEN despacha las centrales diésel y ENAP sale con la sorpresa de que no había suficiente diésel en Chile para todas las centrales diésel. Y por lo tanto llegamos a un extremo que tipo el 10 o 15 entre el 10 y el 15 de agosto, en que prácticamente todo el parque de generación estaba funcionando. Hablemos del parque de generación que podía funcionar. Y obviamente eso ponía el sistema en una condición sumamente extrema, digamos, porque se empiezan a agotar todos los respaldos. Acá se puede ver, digamos, este gráfico, lo que marca es, digamos, dentro de la lista de despacho del CEN, hasta qué central se llegó en cada uno de los días del año. Y como vemos, y la línea punteada naranja en el fondo, lo que marca es la última central, ¿eh? Que es la número 599. Y si se fijan, siempre estábamos, digamos, con una holgura más o menos grande, la holgura se empezó a achicar, pero cuando llegamos a la última semana de agosto ya prácticamente no nos quedaba nada. ¿Vale? Y eso obviamente hizo, activó al coordinador, activó a la Ministerio de Energía y se tomaron algunas medidas. ¿Eh? Y la primera medida importante fue el decreto de racionamiento. El decreto de racionamiento básicamente le da algunas facultades al CEN que son importantes, digamos. Le permite modificar los voltajes dentro de un rango seguro de tal forma de reducir el consumo a través de la regulación de voltaje, le permite despachar a todos los PMG de diésel que normalmente operan con autodespacho, le da más facultades fiscalizadoras sobre digamos, la cantidad de combustible que realmente hay disponible para las centrales diésel especialmente. Puede operar en algunas líneas sin el criterio N-1, o sea, les pueden meter más energía, digamos, y faculta también para cambiar algunos parámetros de los embalses de tal forma que se pueda guardar más agua, ¿no? Y además, digamos, se tomaron otras medidas que era acelerar los proyectos en construcción, también acelerar la conexión de los PMGD, se postergaron varios planes de mantenimiento de centrales importantes para el próximo año, y esto quizás es lo más importante, también se definieron nuevos parámetros para el uso del GNL. Y aquí lo que apareció es un GNL nuevo que se llama el gas natural gestionado, que básicamente permite a las centrales de gas natural, digamos, a comprar barcos, y cuando llegue ese barco lo pueden usar como gas inflexible, digamos, para asegurarse de que el barco completo se ocupe, digamos, y no empiece a pasar cosas como que los estanques no están lo bastante llenos para recibir el barco. Y con todas estas medidas que entraron en acción, digamos, la primera semana de agosto, la segunda llovió. Y con la lluvia cambió todo. Si ustedes se fijan, esta línea, que era la línea roja, que era la energía embalsada, digamos, que teníamos en el año, que venía muy mala, digamos, después de la segunda semana de agosto se disparó y hoy día estamos casi llegando al mismo nivel que se tenía en septiembre del año pasado. Y la segunda ruta de nieve que salió ahora a finales de agosto,
ya está diciendo que ahora sí hay nieve en la cordillera y la probabilidad de excedencia bajó del 99% al 80%. 80 es algo que el CENSE esperaba, 80 es lo que se tuvo el año pasado, por lo tanto uno debería esperar que esta linita roja siga la línea azul y ya las condiciones sean muy parecidas a las del año pasado. Pero a eso ahora hay que sumarle que también llegaron los barcos de gas natural gestionados, y con eso ahora tenemos, la verdad, una cantidad de energía bastante grande en el sistema y toda esta condición crítica que se tenía a principios de agosto, de alguna manera, se calmó en forma importante. ¿Y cuál es nuestra situación actual entonces? Como les decía, llegaron los primeros barcos de GNL, hay mucha más producción hidroeléctrica y con ese sistema ya está en una condición que podríamos llamarla más normal. Todavía no hay que respirar tranquilo porque mientras no sepamos cuánta agua realmente se junta en los envases con los de hielo, no vamos a saber si en el otoño va a haber un problema o no, pero por lo menos se ve que hay bastante más tranquilidad, digamos, en términos de que aparentemente el próximo año debería ser muy parecido a este, pero probablemente va a haber más disponibilidad de gas natural de la que había este año, digamos. Y eso es más o menos la historia de nuestra tormenta perfecta. No sé si habrán algunas preguntas, comentarios. Ahí hay una. Pablo. Pablo, levantaste la mano, pero tenemos que permitirte el micrófono. Dame un segundo. A ver, Pablo, ¿consigues ahí? No, ahí te lo bloqueé. Parece que no permití el micrófono. A ver. Pablo, te voy a pedir que, mientras tanto, parece que no nos está consiguiendo habilitar el micrófono. Desactivado, dice Pablo. ¿Consigues hablar ahí? ¿Y ahora? Ahora sí, te Ahí sí. escuchamos. Te escuchamos. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Primero, bueno, gracias por la invitación, evidentemente. Y quería saber si en los números que presentó Sebastián están considerados o cómo va a ser el ingreso de Alto Maipo. Porque yo recuerdo haber escuchado hace poquitos días en la prensa que estaba casi iniciando la operación. Ahora, esa operación inicia con un embalse vacío que hay que empezar a llenarlo, o con un embalse que ya tiene una cantidad de agua suficiente, y cómo es la figura de este nuevo embalse en el mercado eléctrico. Mira, el Tomaipo ha tenido una historia bien larga y accidentada. Diría que ya lleva por lo menos unos, Sí, no creo que es sé, mejor no entrar en esa parte. casi 10 años construyéndose, digamos, pero por lo tanto no hay mucha información de cómo va a partir. La información que tenemos es la misma que tienes tú, que está casi lista y que quería entrar a iniciar la operación, pero no tenemos información de cuánta agua se está guardando en el embalse. Lo que entendíamos es que ese embalse no es muy grande, es más para operación, o sea, para levantar el río más que para guardar agua. De hecho, Alto Maipo siempre ha sido tratado como una central de pasada. O sea, en ese escenario, Alto Maipo tiene una figura secundaria respecto al embalse El Yeso que está ahí al ladito. Sí, no, le pueden sacar agua al embalse del Yeso, ese es el agua de Santiago. No, claro, pero me refiero a que son como dos, ¿cómo se llama? Dos embalses que tenemos aquí en la región, pero esa agua está destinada entonces para consumo humano y no para generación eléctrica. No que yo sepa. Y incluso si tuviera, o sea, si pasa por la central hidroeléctrica va a salir al ritmo que destina la empresa de agua, digamos, no al ritmo de lo que podría definir el coordinador o alguna otra entidad que opera las centrales hidroeléctricas. Y ahí, y lo otro pasando. Perdón, Carlos. Se privilegia el consumo humano para esa central.
Ah, perfecto. Y pasando a otro lado, considerando que hoy día estamos teniendo como hartos problemas en cuanto a sequías, energías alternativas. Si bien es cierto, ¿cómo se llama este parque solar que entró en operación hace poquito rato en el sector de Calama? Se me fue el nombre. Que tiene una torre en el centro y tiene un montón de espejos. Cerro Ah, Dominador, Centro Eh, Solar de Ah, Concentración de Potencia. Si bien es cierto, entró esa planta, que es una planta gigantesca, más proyectos como ese o seguir aprovechando energía eólica en otros lugares, es algo que se está tomando como medida de empezar a implementar. mira, sí, a ver, dale, Carlos, dale. yo te iba a decir que, bueno, esas centrales son bastante caras, digamos, ¿cierto? De costos de operación nada despreciable. Se han construido varias en el mundo y todos han tenido alguna dificultad y Cerro Dominador no fue la excepción. Por eso se demoró también tanto tiempo, pasó por unos procesos medio complejos en términos de financiamiento. Hoy día está operando, pero yo no sé si se va a replicar en más plantas por toda la problemática que uno ha conocido y la dificultad operativa que tiene. Esa es la verdad, yo creo que uno nunca sabe, pero la verdad que creo que tiene algunas cosas más en contra que a favor en términos de financiamiento y operación. Hay otras tecnologías que se están estudiando, hidrógeno verde, por ejemplo, que podría ser algo que reemplazara de mejor forma, digamos, ese tipo de tecnología. No, ok, yo estoy hablando de diferentes alternativas. Es No, decir, Pablo, cuando tú preguntaste, yo me refería más a las RNC. Hoy día el plan de obras tiene más o menos 6.000 megawatts de plantas entre solares y eólicas, ¿no? Que están en construcción, digamos. Hay hartas que han entrado este año, se espera que entren hartas más el próximo año, debieron haber entrado todo este año, pero con la pandemia se atrasaron entre 1 o 2 años muchos proyectos. claro. Pero sí, o sea, el plan de obra está bastante grande, digamos, en términos de capacidad instalada. Si uno piensa 6.000 megawatts, es casi un tercio de lo que tenemos hoy día, ¿no? Un poquito más de un tercio. Un tercio de potencia que tenemos hoy día, pero eso, ¿cómo va respecto al consumo? El consumo crece a tasa de 3-4% anual. O sea, Sí, este es porque un salto importante. hay que considerar que el año 25 hay generadores que empiezan a bajar los switch, las de carbón. Perdón, sí. Sí, Entonces, pero esa bajada de es switch, una bajada de switch como, Sí. es una bajada de switch como la que fue de ventana, que duró 6 meses y cuando lo necesitaron le echaron a andar nomás, ¿eh? No claro, es que se desmantele, ¿eh? claro, es decir, esa bajada de switch a lo mejor puede ser que se haya firmado un papelito para bajar, pero ¿están las condiciones está la energía, es decir, se está generando, o de aquí al 25, se irá a generar la energía necesaria para suplir ello? Lo que se Bueno, espera es que estos 6.000 megas renovables sean capaces de suplir eso, ¿ah? Eso es lo que espera por lo menos el regulador, ¿ah? Ahora se dejaron el plan B, que en realidad la bajada de switch es bajada de switch, pero la planta no se desmantela por 5 años más por lo menos, ¿ah? Hasta asegurarse que realmente no se necesita. No, claro, claro. Ahora yo preguntaba por solar y eólica porque son las dos cosas que he visto acá, lo he visto es decir, in situ, pero bueno, nosotros también tenemos una planta solar construida por ustedes hace poquito. Pero no sé, otras alternativas de energía, está el hidrógeno verde, está esta cuestión de aprovechar tenemos un par de mechitos de océano, aprovechar las diferencias que generan las mareas para generación de energía. Entonces, no sé, hay un montón de otras alternativas que se pueden ir explorando, que si bien es cierto, podrían ser pequeñas, pequeños aportes, pero sumando uno con otro vais formando lo que realmente necesitáis al final y también para suplir esta bajada de switch de las carboneras. eso necesariamente tiene que aparecer alguna alternativa, porque, claro, la producción solar o eólica no va a ser suficiente para cubrir toda la demanda, ni siquiera la actual, sino que por crecimiento tampoco, y tiene que aparecer una nueva tecnología, no sé cuál va a ser, digamos. Nosotros
estamos mirando con buenos ojos lo que es el hidrógeno. Las baterías también son una alternativa, que también están avanzando bastante en el mundo, ya han bajado un poquito de valor. Yo creo por ahí. Pero no está definido el escenario o la matriz energética que vamos a tener el año 25 hacia adelante todavía, la tecnología. Pero sí tiene que crecer por esa materia. Pero esa definición, Carlos, ¿tú crees que viene más por políticas públicas o por los diferentes actores como Imelsa en el mercado? Nosotros hacemos lo propio, pero no vamos a resolver el problema de Chile. Yo creo que ahí son políticas públicas las que van a incentivar. El mismo esto del hidrógeno verde tiene su incentivo propio y dado por la autoridad, que está fomentando efectivamente que eso se desarrolle más rápido que lo que se tenía pensado. Entonces yo creo que tiene que haber, o tiene que estar acompañado de políticas públicas, de todas maneras, con incentivos. Sí, claramente. Nosotros hacemos lo que más podemos, pero no vamos a resolver el problema de generación total de Chile por requerimiento. Ok, vale. Gracias, Pablo, por tu pregunta. Pablo es de Komatsu Cummins. Agradecemos y ahora le damos la oportunidad de hacer la consulta a Andrés Cartes. Andrés, te estoy autorizando, abriendo micrófono, a ver si... ¿Sí? Ahí sí, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo que han expuesto hasta el momento es muy bueno, o sea, por lo menos para nosotros, escucharlo de parte de ustedes. Mi gran duda, nosotros somos del área agrícola, de producción de plantas, de procesos, y con este tema que pudiese venir razonamientos a nosotros o cortes de energía en algún minuto. ¿Se ve proyección para este año? ¿Para cuándo podría haber, o ya con estas lluvias que llegaron hasta en estas fechas, se ve lejos que haya una decisión de ese tipo durante este periodo, que es el periodo agrícola de nosotros, que parte ahora en octubre y estábamos terminando con el fuerte más o menos en marzo-abril? Sí. La verdad es que a ver, de aquí a enero yo creo que no se ve una posibilidad de que empiecen a cortar la luz a los clientes finales, digamos, ¿no? Eso la verdad es que entre el agua que cayó con la lluvia y la mayor nieve y el hecho de que haya llegado una cantidad importante de gas natural con estos barcos gestionados, digamos, el sistema en este minuto está bastante estable y no deberá haber problema. La interrogante es cuánto de hielo va a haber, ¿ah? Y eso va a definir de aquí hasta cuándo nos dure el agua, digamos, de los embalses. Si el de hielo se comporta igual como se comportó el año pasado, que la verdad es que según la última ruta de nieve podría ser una posibilidad, no debería haber problema, digamos, para que haya cortes o cosas así. Ahora, si nos topamos con una situación un poco más compleja, que el de hielo, por ejemplo, sea la mitad o un cuarto de lo que estaban planeando, probablemente el sistema va a estar más estresado en marzo. Pero de nuevo, no creo que se vuelva a dar la tormenta perfecta que estábamos mostrando nosotros, en el sentido de que no haya gas natural y no haya agua, digamos. El tema del gas natural se ha estado trabajando mucho en los últimos 2 meses, sobre todo desde que partió este problema, y ha estado llegando gas natural, por lo tanto no deberíamos volver a encontrar en esta situación de que no había gas natural, no había agua y no había petróleo tampoco. Yo creo que el decreto de razonamiento que sacó la autoridad lo hizo para estar preparado y un escenario distinto al que tenemos hoy día. Había sequía, escasez de agua, fue muy importante, y ya hemos visto lluvias y este fin de semana vienen otras, y así yo creo que ya como que se empieza a despejar el problema del razonamiento. Ok, o sea, nosotros podríamos estar por lo menos tranquilos en esta temporada que es la octubre, noviembre, diciembre, enero. No hay ninguna probabilidad de corte o racionamiento. No claramente, por lo menos. Ya, solamente bajas de voltaje, hasta un tema... Pero ese es un tema más técnico. Es que la baja de voltaje tampoco yo creo que la van a aplicar, ¿eh? Yo creo que es importante aclarar eso.
todas esas medidas son cuando el sistema está estresado, pero entre la lluvia y el gas natural que llegaron medio juntos, la verdad es que el sistema ya no está estresado, por lo tanto tampoco se requiere tener que hacer estas bajas de voltaje, ¿no? Eso es importante. Ahora, muchos de ustedes, sobre todo los clientes agrícolas, como están en zonas que son de las distribuidoras, digamos, y todos consumen al mismo tiempo, a veces se producen las bajas de voltaje igual, digamos, pero eso ya es un tema más de ajuste a nivel de distribución, y es lo que tiene que ver con la operación del sistema. Ya, ok, muchas gracias. Y una duda a lo mejor para salir, una duda que tengo. ¿Cuál es la energía hoy día de las renovables la más barata por costo de gigawatt o megawatt? Y de las no renovables, ¿cuál es la más barata y la más cara? Buena pregunta. Mira, la más barata es la solar hoy día, que la tecnología de los paneles ha ido cambiando en capacidad, ha aumentado la capacidad de los paneles en forma importante en los últimos años y ha bajado su costo. Entonces, eso ha hecho efectivamente que la inversión sea más económica y por lo tanto los precios bajan. Eso es, ¿ya? La eólica creo que está un poquito más alta, pero la solar es la más económica hoy día, de todas maneras. Y el resto, las tecnologías todavía están ahí medias quietas, no se han movido mucho. Y de por las el no lado, renovables, ¿Cuál? por ¿cuál el es lado la de más los barata y la más combustibles, cara? la más barata siempre ha sido el carbón, pero el carbón se pegó una subida importante este año, está casi al mismo nivel que el gas natural, digamos. No sé qué pasó, subió. Sí, subió bastante, digamos. La que la sigue el gas natural, el petróleo hijo y el diésel. Ese es el orden para las no renovables. Ok, muchas gracias. Gracias, Andrés. No sé si alguien más quisiera hacer alguna consulta. Ya estamos a algunos minutos de terminar nuestro webinar. ¿No hay más consultas? Bueno, agradecemos la participación de nuestros clientes de Imersa Energía en este webinar. Tratamos en el fondo de conversar sobre un tema contingente donde aparecen ciertas dudas y nuestros expositores, Carlos Ducas y Sebastián Bersen, han abordado esta temática de gran manera, en el fondo un tema que aborda el mercado eléctrico, pero obviamente este hoy día interés en el fondo nacional y público. Esperamos tenerlos y que participen en nuestros nuevos webinars. Este es nuestro tercer webinar. Esperamos seguir haciendo webinars, como siempre, en el fondo. Si es que ustedes tienen algún interés en alguna temática especial, escríbanos. Ustedes reciben nuestras comunicaciones mensualmente, tienen nuestros contactos. Escríbanos si quieren algún tipo de, alguna temática especial. Felices de poder abordarla. Y como siempre estamos aquí para estar cercanos a ustedes, para poder seguir en fondo conectándonos a través de la energía. Muchas gracias por unirse y que tengan un buen fiestas patrias, buenas fiestas, y que estén muy bien. Okay. Un gusto. Okay. Un saludarlos a todos. Chao. Muy bien, ¿eh? Chao, chao.